Muy buenos días. Nuevamente, es todo un gusto poder reflexionar juntos la palabra de Dios, porque cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios es acercarnos a Él mismo. Alguno de los santos padres del desierto decía que la palabra de Dios era el medio en donde nosotros podemos traer la presencia de Dios al lugar en donde nosotros estemos. ¿No es maravilloso? Meditar en la palabra de Dios es acercarnos más y más a Él. Como decía Job, antes yo te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te pueden ver. Y así se trata. Nuestro encuentro con la palabra de Dios es eso, poder verlo en nuestra realidad, en nuestro diario vivir. Como el apóstol San Juan también dirá, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, es lo que les anunciamos. Pues bien, esa experiencia está al alcance de nuestra mano, tan al alcance de nuestra mano como lo está la Sagrada Escritura en tu mano. Lo que necesitamos es abrirla y escucharla. Lo que necesitamos es abrirla y escucharla y dejar que sea Él el que nos hable. Escucha bien el Evangelio el día de hoy, porque cuando yo lo meditaba, a pesar de ser muy breve, me animaba mucho, me hacía darme cuenta que hay más y tengo que buscar más y no tengo que detenerme y tengo que buscar más e ir más allá. Dice así el Evangelio. En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía, a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Hay algunos verbos muy fuertes en este texto. Y a pesar de que es muy breve, y a pesar de que no encontramos ningún mensaje o ningún discurso de Jesús, encontramos una realidad espiritual muy fuerte. Lo primero, la diferencia entre escuchar y oír. Herodes oía muchas cosas de Jesús, pero a Jesús no lo había escuchado. ¡Qué diferente! ¿Qué diferencia hay entre oír hablar de alguien que escucharlo hablar, que tener la experiencia de él? ¿Cuántas veces nosotros no hemos oído hablar de Dios? Y de tantas formas como pueden existir, gritándote con algún drama, con algún suspenso, con música, en el silencio. Pero una cosa es escuchar, oír que nos hablan de Dios. Y otra cosa es tener la experiencia de Dios. Otra cosa es escucharlo a Él mismo. Santa Teresa de Ávila hace esa expresión. Cuán diferente es escuchar hablar de Dios que escucharlo a Él. Cuán diferente es que me hablen de Dios que yo tener una experiencia de Él. ¿Te das cuenta? Herodes solamente decía, ¿quién será pues este de quien oigo semejantes cosas? ¿Qué es lo que tú has oído de Jesús? ¿Qué es lo que tú oyes que se dice de Jesús? ¿Qué me has oído decir de Él? ¿Has tenido tú esa experiencia? ¿Tú has tenido una experiencia con el Dios vivo, con el Dios real? Y continúa el texto. Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Tenía curiosidad. ¿Cuántos de nosotros no tenemos curiosidad de ver a Jesús? ¿Cuántos de nosotros no tenemos curiosidad de tener las mismas experiencias místicas que otros han tenido? El Padre Pío, San Francisco de Asís, Santa Teresa de Ávila, San Ignacio de Loyola, la profundidad y el romance que tenía San Agustín con Dios.
¿Cuántos de nosotros no quisiéramos y no tenemos esa curiosidad de saber toda esa experiencia mística que nos habla la iglesia y que nos hablan de aquellos que se han atrevido, como los profetas, ir al desierto y pelear con ellos mismos hasta rendirse a Dios? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos tener esa experiencia que San Pablo habla de subir al tercer cielo? Es decir, ¿pero se queda solo en curiosidad? ¿O eres de los que te avientas y te animas a lanzarte a tener esa experiencia? Hay un refrán que dice, la curiosidad mató al gato. Y es que ese refrán habla de que no seas curioso, no seas metiche. Pero en la vida espiritual es todo lo contrario. La curiosidad, el no saciar la curiosidad, te va a matar. Porque te va a encadenar, te va a enfriar, va a hacer que te acostumbres a vivir en la interrogante, en la anécdota, en la cuestión de no entiendo. Pero si tienes esa curiosidad y la buscas y buscas la respuesta, no solamente como Herodes, porque Herodes, ¿qué hizo para conocer a Jesús? Herodes, ¿qué hizo para escucharlo directamente? Nada. Herodes se quedó en su palacio y en los palacios no predica a Jesús. Tenía curiosidad de ver a Jesús, pero solo eso. Oía hablar de Jesús, pero nunca escuchó a Jesús. Nunca fue a verlo. Nosotros, la curiosidad que Dios nos ha dado, no hay que usarla para andar chismeando, sino más bien para buscarlo a Él, en las preguntas más profundas, porque nosotros tenemos que buscar respuestas. Herodes no sabía, Herodes estaba confundido. ¿Quién será ese de quien oigo tantas cosas? No te quedes en un ¿quién será Jesús? ¿Quién es esa iglesia católica de la que hablan tantas cosas y que tantas contradicciones y unos con otros? Curiosidad. No te quedes solamente ahí, mucho menos te quedes en el chisme, mucho menos te quedes en la ignorancia, porque alguien te dijo, porque tú, he oído tantas cosas que digo, pero qué criatura, ¿quién te dijo eso? No, es que no nos quedemos en el chisme. La curiosidad nos debe de llevar a buscar una respuesta, a buscar un conocimiento, a buscar la verdad y a buscar la experiencia. Si no, nos quedamos como Herodes, contentos con estar escuchando chismes que están totalmente equivocados. Haz la prueba, dice el Salmo, y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Como decía Job, antes te conocía de oídas, hoy te veo. Ahora, no te conformes solamente con una teoría. No te conformes con una suposición. No te conformes con un chisme. Que todo eso lo único que va a hacer es destruirte y no te va a saciar. Y peor, puedes convertirte tú en portadores de chismes y estar copiando y pegando ideas totalmente equivocadas y tu corazón solamente se va a herir y lastimar. Tenemos que lanzarnos por tener la experiencia, porque no es suficiente solamente una respuesta, no es suficiente una teoría. Necesitamos un conocimiento, necesitamos la verdad, necesitamos la experiencia en nuestra vida. Sabemos de un Dios trino y uno y podemos tener muy bien los conocimientos, pero hay que orar y hacerlos experiencia en nuestra vida. Eso es una gran diferencia. Todos nosotros tenemos de manera natural algunas curiosidades en nuestro corazón. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Existe el infinito? ¿Qué hay más allá de las estrellas? ¿Hasta dónde termina el universo? ¿Quién creó todo lo que existe? ¿Quién controla todas las leyes que han sido establecidas?
¿De dónde sale el miedo que tengo? El deseo de amor. ¿Quién sacia mi deseo de eternidad? Si tengo esta sed, es porque existe la fuente. ¿Dónde está la fuente del agua que sacia mi sed? ¿Dónde está la fuente del amor que sacia el deseo de amor que tengo? Todas esas son curiosidades que no se deben de quedar solamente ahí, sino que me deben de llevar y motivar a buscar tener un encuentro con el Dios vivo, con el Dios real. No te conformes con tener la Biblia en tu librero. No te conformes con saber que Jesús está en el sagrario, en el tabernáculo, sino más bien búscalo, búscalo, búscalo. No te quedes como Herodes, escuchando chismes y con alguna curiosidad. Porque si te quedas así, te vas a quedar como Herodes. Pero si tú eres como los discípulos que siguen al Cordero, entonces sabrás dónde vive. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios de la libertad, el Dios de la verdad, de la justicia, del amor, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había un hombre que era muy bueno, muy inteligente en una compañía. Pero resulta que este hombre tenía un problema muy serio. Resulta que cuando tenía que dar alguna conferencia en público, tenía problemas urinarios. Se hacía pipí, mojaba sus pantalones, pero era tan bueno en la compañía que muchos simplemente se quedaban callados y cuando veían que sus pantalones se mojaban, pues no faltaba quien hiciera alguna mirada o algo. Y eso a él, al conferencista, a este trabajador, lo llenaba de una vergüenza increíble y él se sentía humillado. Era muy bueno en todo lo demás, era muy sano, pero no podía enfrentar ese miedo de pararse en público y se orinaba. Pues bien, uno de los jefes de la empresa al verlo le dice, oye, te voy a recomendar que vayas con un doctor. Él es muy bueno y va a solucionar ese problema que tienes en tu sistema urinario para que aprendas a contenerte. Él fue y en la siguiente conferencia otra vez se orinó. Entonces al final el jefe del departamento de la compañía le dice, oye, pues que no fuiste a ver al experto con el que te mandé. Y a que le dice, sí fui, pero no lo encontré, pero encontré a un psicólogo y el día de hoy ya me orino sin sentir tanta pena. Esa no era la solución. La solución era que ya no se orinara y no solamente que no tuviera pena. El día de hoy la solución no es solamente contentarnos de oídas. Hay que ver, hay que experimentar el amor para que entonces nosotros podamos decir como Job, antes te conocía de oídas y hoy te puedo ver. Que tengas un excelente día.